Buenos días a todos. Ya estamos en la última sesión de estas intensas e interesantes jornadas, creo yo. En esta ocasión vamos a dedicar esta última mesa a un tema que estaba pendiente todavía por tratar, que son los temas de género. Concretamente, esta sesión se titula Las políticas de igualdad en la reforma laboral. Me acompañan en esta mesa la profesora Sara Moreno, la profesora Rosa Castro y la profesora Remedios Menéndez. Y por supuesto, os voy a agradecer una vez más vuestra aceptación a participar en esta sesión, y en estas jornadas. Y antes de comenzar, quería hacer una breve presentación de ellas y luego paso a daros la palabra a cada una. En primer lugar, Sara Moreno es profesora agregada interina del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es investigadora del Centro... Me vas a permitir que lo diga en español porque voy a hacer el ridículo si lo digo en catalán. Del Centro de Estudios Sociológicos sobre la Vida Cotidiana y el Trabajo y también del Instituto de Estudios del Trabajo. Su investigación se enmarca en el campo de la sociología del trabajo, la sociología del tiempo y la sociología de género. Y se ha especializado en temas de análisis del trabajo, el tiempo y la vida cotidiana, con especial atención a las desigualdades sociales, el bienestar y las políticas públicas. El título de su ponencia es ¿Sirve la reforma laboral para combatir la segregación horizontal? Reflexiones sobre el suelo pegajoso. En el caso de la profesora Belén Castro, aquí a mi izquierda, es doctora en Economía y profesora contratada doctor en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Es experta en economía laboral y, en particular, en el análisis del mercado laboral desde una perspectiva de género. Además, otra de sus líneas principales de investigación es la economía social y su contribución a la sociedad y a una actividad económica inclusiva. En el caso de Belén, que además somos antiguas compañeras, su ponencia se titula Nuevas recetas para viejos paradigmas, el agotamiento en la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres. A mi izquierda también está la profesora Remedios Menéndez, que es profesora titular del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Alcalá. Una de sus principales líneas de investigación son las condiciones sociolaborales de las mujeres. Debo destacar que entre 2012 y 2018 fue la directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alcalá y actualmente es la responsable de las políticas de igualdad y diversidad como adjunta a la Secretaría General de la Universidad de Alcalá. Además, también destacan sus investigaciones en temas de negociación colectiva y estudios más recientes sobre el marco de las relaciones laborales digitalizadas y el trabajo en las plataformas digitales, plataformas online. Ella nos va a dar una ponencia sobre lo que se ve y lo que se intuye, retos y propuestas. Bueno, como podéis ver, el perfil de las mis compañeras es perfectamente adecuado para el tema de esta mesa y sin más dilación doy la palabra a la profesora Sara Moreno y bueno, en eso voy a ser un poco estricta también por el tiempo, me toca hacer la mala de la película, así que 15 minutos yo te avisaré, tú tranquila y yo te aviso. Perfecto, muchísimas gracias, Ainhoa. Y bueno, empezar agradeciendo la invitación, la verdad es que es un placer estar hoy aquí compartiendo estas jornadas y esta mesa, que tengo muchísimas ganas de escuchar a mis compañeras con estos títulos tan sugerentes de sus intervenciones. Bien, como ha dicho Ainhoa, el punto de partida es la pregunta de si sirve la reforma laboral para combatir la segregación horizontal y un poco mi idea en esta intervención era el plantear, ¿no? Uno de los objetivos, como se ha comentado a lo largo de estas jornadas de la reforma laboral, uno de los principales objetivos es dar un marco normativo que permita luchar contra la temporalidad y desde un punto de vista de la perspectiva de género la temporalidad está directamente relacionada con lo que podría ser una de las características de la segregación horizontal sin ser la única característica de la segregación horizontal, ¿no? Por esto, ¿no? La razón de plantear un poco hasta qué punto esta normativa, hasta qué punto la reforma laboral sirve o no para combatir la segregación horizontal, siendo alguna cosa más que la temporalidad, como bien también decía antes Raquel, que la precariedad no se reduce a la temporalidad, ¿no? Entonces, para dar un poco respuesta a esta pregunta, voy a desarrollar una intervención en tres puntos. En primer lugar,
voy a detenerme rápidamente en lo que son aclaraciones conceptuales de 3 conceptos que considero básicos para poder desarrollar el argumento que voy a defender. En segundo lugar, a entrar en el caso de la segregación horizontal, es decir, cómo el marco normativo de la reforma laboral permite abordar la segregación horizontal, posibilidades, límites y contradicciones, y finalmente algunas reflexiones finales para cerrar mi intervención, pero no para cerrar las reflexiones acerca de esta cuestión. Entonces, en primer lugar, aclaraciones conceptuales. La primera idea que me gustaría como aclarar, es decir, estamos hablando de los mismos conceptos, ¿no? Serían las políticas de igualdad, ¿no? Cuando hablamos de políticas de igualdad, estamos hablando de una herramienta política que nos permite luchar contra las desigualdades de género y las discriminaciones, que nacen las políticas de igualdad desde un punto de vista institucional en los años 70 en el contexto europeo y que desde entonces hasta la actualidad podemos distinguir como 3 generaciones distintas de políticas de igualdad. La primera es las políticas que responden al principio de no discriminación, que básicamente lo que hacen es regular las discriminaciones que sufren las mujeres en el mercado de trabajo. Es decir, de manera muy simple, actúan sobre las consecuencias de las desigualdades. Y aquí tenemos normativa de los años 70 y 80 de regulación para evitar la discriminación salarial de las mujeres, por ejemplo, en el mercado de trabajo. Al poco tiempo se ve que actuar sobre la consecuencia es necesario, pero no suficiente. La norma no cambia la realidad y que es preciso un cambio de paradigma, un cambio de generación de políticas para actuar sobre las causas. Y así surgen las políticas de igualdad de oportunidades, o del principio de igualdad de oportunidades, que buscan la causa que origina la desigualdad, que actuaba el principio de no discriminación, ¿no? Sobre la consecuencia. Aquí empiezan a aparecer las políticas de conciliación, ¿no? Con la idea de, bueno, la causa de las desigualdades que están en el mercado de trabajo, en parte las podemos encontrar en lo que pasa fuera del mercado de trabajo. Vamos a gestionar algunas políticas en función de la conciliación para favorecer que las mujeres madres puedan estar en el mercado de trabajo. Tienen un sesgo productivo y androcéntrico muy grande, pero buscan actuar sobre las causas. Y de aquí surge una tercera generación de políticas porque actuando sobre las causas, con este sesgo androcéntrico, aún persiste la desigualdad. Y aparecen las políticas del gender mainstreaming o de la transversidad de género, que lo que buscan y plantean es la necesidad de un cambio estructural. Ya no es suficiente actuar sobre las consecuencias, sobre las causas, sino que es preciso un cambio de enfoque que vaya más allá de esta lógica productiva y androcéntrica que, de alguna manera, está en todas las políticas y actuaciones que hay dentro del mercado de trabajo y fuera del mercado de trabajo. ¿Por qué es interesante reproducir estas 3 generaciones de políticas? Porque después voy a hacer una propuesta de análisis de dónde está la reforma laboral en estas 3 generaciones de políticas. Antes, pero también me gustaría pararme muy rápidamente en lo que son la relación o las desigualdades de género en el mercado de trabajo. Y también de manera muy rápida compartir con vosotras, ¿no?, la idea de que en los últimos años, desde los años 80 hasta la actualidad, ha habido una entrada masiva de mujeres en el mercado de trabajo. Tenemos más mujeres en el mercado de trabajo que hace 30 o 40 años, pero persisten las desigualdades de género. O quizás podríamos decir que no desaparecen, sino que se transforman, ¿no? Esta transformación de las desigualdades de género, a pesar de que hay más mujeres en el mercado de trabajo, cobra distintos rostros. Hay una ausencia mayor de mujeres parcial, hay más paro, hay más tiempo parcial, hay más temporalidad, hay segregación horizontal y vertical y persisten las discriminaciones en forma de discriminación salarial, en forma de acoso sexual o por razón de sexo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, tenemos un mercado de trabajo con más mujeres donde se transforman algunas desigualdades y persisten otras desigualdades, y entre ellas está la segregación horizontal. La segregación horizontal sería lo que afecta a la mayoría de mujeres en el mercado de trabajo. A la minoría les afecta la segregación vertical, que es el famoso techo de cristal, pero a la mayoría de mujeres les afecta la segregación horizontal, que es este suelo pegajoso, que están enganchadas en los sectores más precarios del mercado de trabajo, donde hay peores salarios, más rotación, más temporalidad, más tiempo parcial no voluntario, más
subestimación o más estigma en los empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es aquí donde yo quiero detener mi mirada, ¿no? Y para detener esta mirada también creo que es preciso partir de una perspectiva de género para analizar el mercado de trabajo, que nos recuerda que para explicar lo que pasa dentro del mercado de trabajo es preciso saber qué pasa fuera del mercado de trabajo, porque las personas no somos únicas en el mercado de trabajo, sino que asumimos responsabilidades y disponibilidades que vienen de fuera del mercado de trabajo. Quien tiene mucha responsabilidad doméstica o de cuidados tiene menor disponibilidad o accesibilidad para el mercado de trabajo y viceversa. Y esto el mercado de trabajo lo sabe y a veces gestiona y funciona considerando esta cuestión. Entonces, puntualizadas rápidamente estas cuestiones, solo me queda hablar ya de la reforma laboral. Se ha hablado mucho, yo creo que ayer y esta mañana, que es cuando yo he podido asistir, de los grandes objetivos de la reforma laboral, y yo querría subrayar, ¿no?, lo que sería uno de los principales objetivos, que es actuar contra la temporalidad, entendiendo que la temporalidad es parte del empleo precario y vulnerable que forma de alguna manera como característica estructural del mercado de trabajo español, ¿no? Entonces, en esta actuación contra la temporalidad, las menciones que se hacen, sobre todo en el preámbulo de la reforma laboral, en cuestión de género de mujeres, básicamente es subrayar que es uno de los colectivos más afectados por la temporalidad, al ser uno de los colectivos vulnerables dentro del mercado de trabajo, junto a los jóvenes o las personas extranjeras extracomunitarias, ¿no?, podríamos decir. Entonces, aquí es la única mención directa que hay en la cuestión de igualdad o de enfoque desde la perspectiva de igualdad, con la lógica de si combatimos la temporalidad, mejorará la situación laboral de las mujeres en el mercado de trabajo. Esto sería simplificando muchísimo, pero sería un poco el planteamiento que podemos deducir de manera muy simple de este preámbulo y todas las propuestas que hace la reforma laboral, tanto lo que es, ¿no?, convertir en norma el contrato indefinido, eliminar el contrato de obra y servicio, que son pues dos modelos de contratación que afectan especialmente a las mujeres. Hasta aquí esta introducción. Vamos a ver cómo este marco normativo sirve o no sirve para combatir la segregación horizontal, entendiendo, insisto, que la segregación horizontal no solo es un problema de temporalidad y no solo es un problema de estabilidad, ¿no? Entonces, de entrada, lo que vemos es que el planteamiento de la reforma laboral, sin ser estrictamente una política de igualdad, porque yo creo que todas y todos compartimos que no es una política de igualdad, sino que es un marco normativo en el ámbito laboral que puede o no tener perspectiva de género, y después voy a contestar a esta pregunta, sin ser una política de igualdad, lo que vemos es que si recuperamos las 3 generaciones de políticas de igualdad, respondería más a la primera generación del principio de no discriminación. ¿Por qué? Porque actúa sobre la consecuencia. La consecuencia es la temporalidad. Entonces, diríamos que hay un planteamiento de vamos a actuar sobre las consecuencias de las desigualdades de género en el mercado de trabajo, pero no sobre las causas, y no vamos a buscar un cambio estructural. Y aquí es un poco la tesis o el argumento que quiero desarrollar y plantear y compartir con todas vosotras, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente la temporalidad es uno de los indicadores de cómo están las mujeres en el mercado de trabajo, uno de los indicadores de lo que es la segregación horizontal, pero no va ni a las causas ni va al cambio estructural que podría suponer replantear determinados sectores de ocupación. Para mí hay 2 preguntas que nos permiten dar respuesta a esta cuestión, ¿no? La primera es, de acuerdo, hay temporalidad y la temporalidad afecta a las mujeres, pero ¿por qué no nos preguntamos por qué la temporalidad afecta más a las mujeres y no a los hombres? Esta es la primera pregunta que deberíamos preguntarnos, plantearnos, y las respuestas seguramente nos permitirían pensar en otras medidas de una reforma laboral posible. Y la segunda pregunta es, ¿por qué la temporalidad está más presente en los sectores más feminizados? Y esto tampoco nos lo responde la reforma laboral ni desarrolla ninguna medida que vaya a cambiar esta realidad. De hecho, en la mesa anterior ya se ha subrayado cómo la reforma laboral tiene un impacto
lo poco que hemos podido medir hasta el día de hoy, que es muy poco, 2 trimestres de la EPA, pero tiene un impacto claramente sectorial y está beneficiando más a los sectores más masculinizados. Antes Raquel lo decía, agricultura y construcción, y Luis nos recordaba como hostelería, que es de los sectores más feminizados, hay más presencia de contratos a tiempo parcial, con lo cual aquí se abren algunas líneas de hipótesis interesantes al ver el sesgo que puede tener esto si nosotros regulamos sin esta perspectiva de género que nos plantee por qué las mujeres tienen más temporalidad y por qué los sectores más feminizados son los que están acumulando más temporalidad. Entonces, a partir de aquí, yo creo que es con los pocos datos que ya se han presentado en la mesa anterior y tampoco yo para no dedicar tiempo a las cifras, ¿no? Pero EPA nos dice, ¿no?, cómo se ha reducido la temporalidad, pero las mujeres siguen teniendo unas tasas de temporalidad superiores a los hombres y los sectores más feminizados siguen teniendo unas tasas de temporalidad superiores a los sectores menos feminizados. Esto es una constatación a día de hoy. Plantear que es mucho más complejo las desigualdades de género en el mercado de trabajo que la actuación sobre las consecuencias. Entonces, ¿por qué hay más temporalidad en las mujeres en comparación a los hombres? Si aplicamos la lógica de las políticas del principio de igualdad de oportunidades, la segunda generación de las políticas, la que busca actuar sobre las causas, rápidamente vemos cómo no es suficiente actuar sobre lo que pasa en el mercado de trabajo y es preciso actuar en lo que pasa fuera del mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque hay que garantizar una igualdad de oportunidades tanto en disponibilidades como accesibilidades. El mercado de trabajo presupone que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, acumulan responsabilidades domésticas y de cuidados y a los hombres no les presupone dichas responsabilidades y actúa como tal. Las políticas de conciliación o las políticas de corresponsabilidad, aún mejor que las de conciliación, bien enfocadas desde una perspectiva de género y no enfocadas desde una perspectiva neutral género, lo que buscan precisamente es normalizar los cuidados y el empleo y que el mercado de trabajo no discrimine por el hecho de tener responsabilidades de cuidados. Y aquí se podría desarrollar un paquete de medidas interesantes que seguramente ayudarían a que las mujeres no tuvieran tanta temporalidad en el mercado de trabajo, más allá de las características propias del empleo que están ocupando. En la reforma laboral se hace alguna mención a la corresponsabilidad. Yo no soy jurista, soy socióloga, no lo he dicho al inicio, y mi enfoque es absolutamente sociológico, con lo cual si digo alguna cosa que no es correcta, después me podéis corregir sin ningún problema, pero yo diría que es el artículo 84.2 que menciona la corresponsabilidad, pero la deja en manos de la empresa, con lo cual lo que está es corriendo el riesgo de individualizar lo que son las relaciones a nivel de cómo voy a pactar o a negociar las disponibilidades o los permisos o las reducciones de jornada para atender a los cuidados. No sería la línea de actuación desde una lógica del principio de igualdad de oportunidades en el diseño de las políticas y las medidas, ¿no? La lógica es buscar hacer normal el empleo y los cuidados, hacerlos compatibles sin que esto discrimine. La segunda pregunta es ¿por qué hay más temporalidad en los sectores más feminizados? Y aquí nos emplaza directamente a la tercera generación de políticas de igualdad, que es la del cambio estructural, la del gender mainstreaming o la transversalidad de género. ¿Por qué son estos sectores los más feminizados, los más temporales? Porque son los sectores más precarizados, más estigmatizados, más subestimados, menos reconocidos socialmente y menos valorados social y económicamente. Es donde las competencias, habilidades y pericias en lógica androcéntrica no tienen un reflejo en los salarios, porque hay otras competencias, otras pericias, otras habilidades que entran en juego, pero que el mercado de trabajo, tal y como está diseñado, no ve, ni quiere ver, ni quiere reconocer. Y aquí es donde se origina la segregación horizontal, este suelo pegajoso, esta temporalidad, esta precariedad, esta rotación, bajos salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Por mucho que tenga una reforma laboral que elimina o quiere eliminar la temporalidad, si no va a las causas del problema y a la subestimación y falta de valor social y económico de estos sectores,
Puede desaparecer la temporalidad, pero persistirá la precariedad y el poco valor de estos sectores, con lo cual la temporalidad se modificará en otras formas de precariedad que ya existen y van a persistir, ¿no? Entonces, aquí sería un poco, desde mi punto de vista, los límites de esta reforma laboral, que se ha dicho anteriormente, tiene cosas buenas, pero tiene que ir acompañada de unos cambios culturales y de unos cambios estructurales que permiten ir más allá de lo que se ve aparentemente, que son estas consecuencias, que es hay más temporalidad. Entonces, y para ir terminando, que me parece que me quedan un par de minutos. Yo diría, la reforma laboral es necesaria, pero no es suficiente. Esto me parece que es claro y compartido. ¿Por qué es necesaria y no suficiente? Porque actúa sobre las consecuencias, pero no sobre las causas, y no actúa en una lógica de cambio estructural. De hecho, diríamos que la reforma laboral solo actúa en aquello que se ve y no actúa en aquello que no se ve, pero que existe, que serían estas características que he intentado explicar muy rápidamente, ¿no? De esta relación entre lo productivo y lo reproductivo y este estigma que acarrean los sectores más feminizados. Esta opacidad de género que persiste aunque haya mucha norma en términos de igualdad de oportunidades. ¿Qué podríamos hacer? Pues podríamos hacer, en primer lugar, no solo fijarnos en cómo la flexibilidad interna, es decir, cómo la temporalidad, cómo el ajuste del mercado de trabajo no pasa por el empleo, sino por el tiempo de trabajo en términos de temporalidad y la flexibilidad que nos da los ERTES, nuestra flexibilidad interna, sino manejar también que el tiempo de trabajo puede ser una clave de gestión de, podríamos decir, las medidas de flexibilidad en clave individual y de mejora de la corresponsabilidad. Antes se ha mencionado, ¿no?, la idea de que el tiempo de trabajo puede ser un mecanismo de ajuste para mejorar la corresponsabilidad, la conciliación y, en definitiva, la vida de las personas, y que no discriminen ni estigmaticen los cuidados en el mercado de trabajo. Aquí hay toda la aplicación de las directivas europeas que antes se mencionaban, en tiempo de trabajo, predictibilidad, aplicabilidad, etcétera, que dan todo un campo de recorrido y que permitirían que la reforma laboral no solo se fijara en las consecuencias, sino que ampliara su campo de actuación. Más cosas que podemos hacer: tener en cuenta no solo la temporalidad, sino qué pasa con el tiempo parcial, qué pasa con la aplicación de los ERTES y qué pasa con otras formas precarias del mercado de trabajo que afectan especialmente los sectores más feminizados y más precarios, que configuran el rostro de la segregación horizontal. Antes se han dado algunos indicadores e indicios que yo comentaba, cómo el tiempo parcial puede ser una manera de esconder, ¿no?, una manera de transformar lo que era el contrato por obra y servicio. Más cosas: promover la igualdad en la negociación colectiva y no reducir el concepto de igualdad. La igualdad es un concepto y una mirada muy amplia que no podemos reducir solo a anular las consecuencias o a combatir estas consecuencias más visibles. Hay que buscar esta opacidad de género que se esconde en el mercado de trabajo. Y finalmente, en la lógica que también comentaba el doctor Rojo, ¿no?, de pensar que no una sola reforma va a cambiar, que hay un elenco de normativa que hay que coordinar. Entonces, aquí yo creo que es muy importante que la reforma, que a mi modo de ver se ha diseñado sin una perspectiva explícita de género, tenga en cuenta toda la legislación y la normativa que ya existe con esta perspectiva de género, desde la Ley de Igualdad del 2007 hasta los reales decretos que se han ido aprobando en los últimos años, transponiendo directivas e yendo un poco más allá, que han fijado una nueva agenda en términos de igualdad y mercado de trabajo. Y aunque no es una agenda que garantice revertir todas las desigualdades de género, sí que a nivel de fijar las temáticas y la mirada van más allá de este principio de no discriminación de la primera generación de políticas de igualdad, e incorporan aspectos relacionados con el principio de igualdad y con la necesidad de este gender mainstreaming o este cambio estructural. Entonces, una reforma laboral que se relacione, que se enmiralle con otras legislaciones que han incorporado otras miradas, sería necesario para poder superar esta aparente opacidad de género que puede acarrear la reforma laboral. Lo dejo aquí porque ha sonado una alarma y muchísimas gracias por la atención.
Bueno, muchas gracias, Sara, por tu magnífica ponencia. Has dejado muchas preguntas abiertas, con lo cual estoy segura de que el debate va a ser muy interesante y pido disculpas por la alarma, porque tenía que estar yo pendiente de que no sonara. Bueno, a continuación doy la palabra a Belén Castro, que el título de la ponencia que nos va a dar, como decía antes, es Nuevas recetas para viejos paradigmas, el agotamiento en la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Bueno, y ya sabes, 15 minutos, sí. Está Laura. Sí, eso espero que esto se pase. Por ahora le estoy dando un botón malo, como un poco. Será el de la derecha, ¿no? Sí. Pues no va, por lo menos delante, ni a los lados. Sí, pero ahí no. Ahí puedes darle a cualquiera. Ah, vale. Tenía miedo de... Intento otra vez. Tampoco. Voy a aprovechar para... bueno, ya me han presentado, con lo que simplemente dar las gracias por invitarme a este acto. Haciendo memoria anteriormente, pues llevo participando como oyente, como contributora, desde que esta iniciativa se puso en marcha en el 2018. Yo ya ni me acordaba cuándo nos juntaron a todos por el centro de Madrid, a todos los que nos enteramos, y a todas las que nos enteramos, y de ahí salieron unos libros y nos convocaron en la Carlos III y de ahí empezamos a rotar por diferentes iniciativas y sigo pensando que es muy interesante que la academia se relacione con bueno, por supuesto con la Organización Internacional del Trabajo, pero también con el mundo de la política y que luego, de la política laboral, y que luego se nos escuche y se aproveche nuestra aportación en términos de evidencia, de análisis de diferentes perspectivas, etcétera. Con lo que muchas gracias a Ainhoa, a Laura, a Santos, a los que han organizado la jornada y a los que estáis aquí y a las que estáis aquí. Sí, voy a empezar. Sí. Ahí estamos. Pues cuando hablo del agotamiento de la reducción de la brecha salarial, lo hago porque es mi especialidad, o por lo menos lo que siempre me ha llamado la atención, y sí que es cierto que, como podéis ver ahí en un pequeño resumen, las personas que trabajamos hemos notado que esa brecha salarial parece que se ha estancado. Lo nota cualquier investigador o investigadora a nivel mundial. Los grandes avances se estancaron a principios de siglo y aunque hay pequeñas evoluciones, como podéis ver ahí, por ejemplo, la brecha salarial bruta, cogiendo a todo el mundo que trabaja, se estancó aproximadamente en términos anuales, que es como lo más global, en torno al 20%. En la Unión Europea ha pasado en los últimos 8 años del 23 al 19, en España del 20 al 17, sí es una bajada, pero si echáis un poco cuentas, para llegar a la igualdad nos faltaría, bueno, 2 generaciones aproximadamente, son muchos. Por ahí se habla que la igualdad llevaría más de 100 años. Claro, son cifras que hay que tener en cuenta que, dado el volumen de recursos y esfuerzo que se está llevando a cabo, la ingente cantidad de normativa que se realiza, es como un objetivo un poco pobre. Con lo que de ahí suele derivarse ¿por qué? ¿Por qué ese estancamiento? Hay muchísimas razones, pero yo creo que sí es importante empezar a descartar algunas que todos y todas conocemos, pero siguen siendo pequeños clichés. No, las mujeres no están menos formadas, no están menos cualificadas, no es que falten mujeres o que no estén preparadas. Eso hace tiempo que se descartó, pero sigue siendo un run al que se vuelve. Cualquier evidencia que se coja, incluso la más dura, de PISA, de gente que se matricula, etcétera, las diferencias no son significativas. No son significativas. Hay mujeres suficientes en todas las ramas como para que esto se reduzca. Lo que eso se ve ahí en la parte amarillita, que marque España, esto es como la brecha salarial, la parte azul es la parte que se podría explicar con características individuales, normalmente educación, cualificación, experiencia, y la parte rosa es la que no se explica con eso.
que viene a ser donde hay que hacer política laboral, entre otras cosas. Bueno, pues para España y en general se observa que la parte que nos explica es la importante, ¿vale? Luego, hay un estudio que a mí me gusta mucho, que se publicó en el 2021 por la OCDE, donde se va un poquito más allá y se entra en algo que a mí me parece que debería servir de ejemplo para analizar qué políticas enfocan bien. Ayer se habló, y a mí me parece muy importante, las políticas deben basarse en hechos, en evidencia empírica. Debe haber un análisis antes de, para saber cuál es el objetivo de la política y saber si con esa política se va a tener éxito en ese objetivo o no. Como bien ha dicho Sara, a veces se hacen las políticas y ex post se dice, pues mira, va a afectar a las mujeres positivamente. Pues, y le ponemos un sesgo, o sea, una visión de género que no tiene, porque para que una política tenga una visión de género, se tiene que hacer cuando se diseña y tiene que ser algo que no sea una consecuencia natural, sino una consecuencia buscada de la política, que no siempre tiene. Pues en este caso, me parece muy interesante que veáis cómo se ha dividido entre, no se ve aproximadamente, no se ve casi nada, pero en eso que he marcado de España veis un azul oscurito, un azul menos oscurito y un azul que es el grande tipo turquesa o algo así. No tengo yo mucho rango de tonos, pero la idea es ver cuál es la brecha que se explica entre diferentes comportamientos diferentes entre empresas y cuáles son motivos intraempresa, es decir, independientemente de dónde esté la empresa, dentro de la empresa hay una brecha, hay una causa de la brecha salarial. Eso a los que hacemos análisis económico nos encanta, porque hay muchas técnicas econométricas y resulta incluso divertido distinguir. Es cierto que desde un punto de vista sociológico esto no son compartimentos estancos ni mucho menos, pero nos ayudan a dejar claro que hay una importante parte de la brecha que ocurre dentro de la empresa, da igual donde esté la empresa. Y eso organiza muy bien qué tipos de políticas hay que hacer en paralelo. Veis que la brecha intraempresa, que es la que está más abajo del todo en todas, es grande. Es bastante grande. Es decir, hay una parte de la diferencia salarial que se debe a cosas que pasan dentro de las empresas y da igual donde esté la empresa. Da igual si es de turismo, da igual si es dentro de la empresa. Las mujeres cobran menos que los hombres independientemente de la empresa en la que estén. Y luego está la parte que está marcada en negro, que tiene dos colorcitos, que es entre empresas. ¿Vale? Pues en el caso de España no es pequeña esa parte tampoco. Al fondo a la derecha veis la media y sí que la proporción es más pequeña. ¿Qué significa eso? Pues que entre empresas las mujeres se sitúan en empresas que cobran menos y por tanto hay una composición. Los hombres están en empresas, en sectores donde se cobra más. Las mujeres están en empresas, en sectores donde se cobra menos. Vale, pues la brecha entre mujeres y hombres se puede clasificar en esas dos cosas. ¿Qué pasa dentro de las empresas y qué pasa entre empresas? Muy bien, pues eso me lleva a hacer como un marco que yo estoy segura que todo el mundo tiene en mente. A nosotros nos obligan para publicar a tener un marco teórico muy pensado y entonces dedicamos muchas horas a pensar en ello. Pero obviamente tengo claro que las personas que hacen políticas también tienen asesores y asesoras muy cualificadas y cuentan con la academia, con lo que no creo que sea ese el problema, pero conviene situar, y ya me ha hecho un contexto maravilloso Sara sobre muchas cosas. Yo la parte de sociedad la voy a dejar fuera porque no son tanto políticas laborales, sino políticas educativas, campañas, etcétera, pero lo que ella dice tiene toda la razón. Todas las políticas laborales deben tener una visión global, deben de tener un lente de género que incorpore muchas etapas previas en lo que llaman esa pipeline, esa tubería donde las mujeres entramos cuando nacemos y nos empezamos a caer. Nos empezamos a caer en expectativas cuando a los 7 años ya pensamos que somos malas en matemáticas, nos empezamos a caer a los 12, 13 años cuando empezamos a pensar que no somos inteligentes y que lo importante es tener followers y que nuestro físico es una arma, una característica diferenciadora. Nos empezamos a caer a lo largo de toda esa tubería
antes de entrar en el mercado laboral, cuando entramos en el mercado laboral, cuando nos vamos al sector público porque nos ofrece más seguridad en vez de la empresa privada, donde no encontramos el entorno donde desarrollarnos y nos vamos cayendo. Pero dentro de la parte de políticas de empleo, entre empresas y intraempresas, ¿qué hay detrás de esa brecha salarial? Bueno, entre empresas está la segregación horizontal que ella ha comentado, que yo solo agregaría que no es solo la actividad económica, sino las ocupaciones, que no es lo mismo. Es donde acaban las mujeres, por decirlo de alguna manera, las mujeres informáticas, en una ocupación, por ejemplo, que está en todos los sectores transversalmente. Acaban en Airbus o acaban en una empresa de marketing. ¿Dónde acaban las mujeres? Por ocupación y, por supuesto, por sector económico. La parcialidad. ¿Por qué la parcialidad en las mujeres es más no deseada? ¿Qué tipo de razón es la que aluden cuando dicen que no es deseada, etcétera? Y luego la fragmentación de la vida laboral. Es un eufemismo, parece que tenemos no solo mayor inestabilidad, sino, y está arriba, porque para mí es muy transversal, el efecto maternidad. El efecto maternidad empieza a los 30 años aproximadamente y se prolonga la mejor etapa de la vida laboral donde se proyecta nuestra vida laboral hasta los 45 aproximadamente. Cuando se entra, y eso la normativa es cierto que lo ha intentado ir limitando, cuando se entra en ese túnel o en ese agujero negro de la maternidad, empieza el efecto maternidad y luego la penalización de la maternidad cuando efectivamente se tienen los hijos. Pero empieza antes en los procesos de selección y en las autopercepciones de hasta dónde voy a poder progresar en mi vida laboral. Por parte de intraempresas, la segregación horizontal en tareas y funciones. Ya dentro de las empresas, una vez que hemos logrado estar en una empresa aeroespacial y donde se supone que cobramos mucho, donde estamos preparadas, donde estamos involucradas, empezamos con la segregación horizontal. ¿Qué tareas, qué funciones se asignan? En un artículo que hicimos en el 2018 o así para las TICs, estaba claro que las mujeres iban a lo que llamaban las soft skills, las habilidades blandas, atención al cliente, marketing, donde se supone que nuestras habilidades especiales eran más clave, mientras que en el corazón técnico estaban los hombres, en la misma empresa. Eso deriva en una diferencia en la brecha salarial, o sea, en una diferencia salarial. Y luego en la segregación vertical, en la promoción, en el reconocimiento, en lo que llama, bueno, Sara de la Rica empezó hace mucho a analizar eso, en lo que son los bonos, en lo que son los componentes salariales. Muy bien, ahí seguimos teniendo una brecha salarial. Eso abre, y aquí, esto abre diferentes políticas. Intraempresa, ¿cuáles son las políticas que los organismos internacionales apuntan como clave antes de empezar a diseñarlas? Planes de igualdad, evaluación de los mismos, auditorías de género, registros de salario, más transparencia en los componentes salariales, definiciones del puesto, apoyo al uso de la normativa y de los derechos de conciliación. Todo esto os tiene que sonar. No estoy describiendo la normativa en España, estoy describiendo las recomendaciones. En la parte de entre empresas, y ya en 5 minutos, en la parte de entre empresas, políticas para disminuir la brecha en la participación de ocupaciones y sectores económicos. Sigue existiendo una idea, y voy a poner solo una pequeña idea. Se sigue pensando que no hay mujeres en carreras STEAM o en carreras de ciencia, tecnología. Eso es un efecto porcentaje que no tiene que ver con el volumen. O sea, hay mujeres. Habría que ver cuál es la oferta que hay, pero hay mujeres. No significa que no haya mujeres. Hay mujeres y esas mujeres se tienen que colocar, por decirlo de alguna manera. Entonces, no se puede confundir que efectivamente no haya una participación paritaria con que no haya mujeres disponibles para las ofertas, perdón, para la demanda de las empresas. Con lo que hay que intentar
disminuir esas brechas, digo desde la parte de política laboral, me estoy dejando la parte educativa, cuya tarea será que haya una igual participación en la consecución de titulaciones, etcétera. Medidas de la conciliación laboral hombres-mujeres. Bueno, profundizando en lo que Sara había dicho, no olvidemos que esto es un proceso social, no laboral únicamente. Estamos hablando de que la conquista del hombre y la progresión del hombre históricamente, o si queréis, en los últimos 2 siglos, cuando empezó la actividad productiva de servicios, etcétera, tenía a la mitad de la población con las tareas del hogar, con el cuidado, con hacer la comida. Cualquier persona aquí que no tenga alguien que se lo haga sabe que todo eso es una logística. Tener comida cuando uno llega después de trabajar es una logística. Es todo un cometiempo que le llaman ahora. Bueno, pues los hombres se pudieron dedicar a trabajar porque eso estaba asegurado. Ahora, tanto hombres como mujeres tienen esa tarea extra, por decirlo de alguna manera. La conciliación es para hombres y para mujeres, no solo para mujeres. Las mujeres tienen que conciliar porque se sienten responsables de eso. Pero no olvidemos que para que haya corresponsabilidad, pues en las empresas tienen que entender que tanto hombres como mujeres necesitan esas herramientas y hacer uso. Y luego medidas para reducir el efecto de la maternidad. Esto es un pozo sin fondo, con el aumento de la edad media de los hijos, el tiempo, la salud mental de hombres y mujeres, con lo que no creáis que el efecto maternidad es solo tener hijos, sino todo lo que supone eso en la carrera y en la salud mental, tanto de mujeres como de hombres. En este sentido, he marcado ahí las 4 normativas últimas. El incremento del salario mínimo interprofesional no es una normativa de género, pero afectó a las mujeres. El Real Decreto, por supuesto, del 2019, que es un poco el que puso el cambio, el que supuso el cambio total en la, vamos a decir, en la filosofía de los planes de igualdad y el avance, se supone, definitivo en el control de la brecha salarial. Los reales decretos que lo han desarrollado y la última, la parte temporal, que no olvidemos que también tenía una parte de convenios sectoriales que yo soy totalmente no ajena a la parte jurídica, pero sí neófita, no mucho más atrás, entonces no me atrevo ni a interpretarlo. Pero es cierto que muchos sectores muy feminizados tenían una precariedad en ese sentido, en el sentido de las condiciones laborales, bueno, pues que ahí, sobre todo en ciertas empresas, ha mejorado, se supone mejorará. ¿Se ha logrado algo con esto? Si lo veis ahí abajo, casi todo está cubierto. Entonces, ¿necesitamos nuevas recetas? Bueno, yo empezaría por algo muy sencillo, que es aplicar las que tenemos. Y con esto, en este último minuto, diría, los planes de igualdad son una herramienta muy útil si se usa. Esto es como el móvil. El móvil es maravilloso, a mí me ha salvado la vida desde que lo tengo. Y desde que sirve para más cosas que llamar. Me sirve muchísimo, pero es una herramienta. Entonces, primero tengo que saber usarla. Desde que he descubierto sincronizaciones, pues claro, pero he tenido que tener un proceso de aprendizaje, de uso y de saber que también podía hacerme esclava y que tiene muchos matices. Los planes de igualdad tienen muchos matices, pero se han infrautilizado y cero evaluación. Y cuando digo cero evaluación, digo cero. Cero evaluación ha habido. Y lo mismo con muchas medidas que se están empezando en el 2021 a implementar. ¿Qué necesitamos? Pues yo creo que necesitamos un tiempo de uso de lo que tenemos, de reflexión sobre lo que tenemos y, por supuesto, de dejar de usar de forma extra económica, muy política, en la cuestión del género en el mercado laboral. Yo creo que es algo como la educación que debería tener un pacto. Voy a terminar con una buena noticia y una no tan buena.
las mujeres estamos ahí y los mecanismos eficientes hacen su trabajo. Esta es la última clase de astronautas, se acaba de publicar hace unas semanitas, es europea, ahí veis, hay un pseudo equilibrio entre hombres y mujeres en la Unión Europea, pero ojo, de 22.000 solicitudes, en torno a un 25% fueron de mujeres, pero no nos equivoquemos, no voy a entrar en esto, estoy segura de que hay muchísimos matices. Las mujeres, cuando aplicamos a esto, estamos en la élite entre mujeres y hombres, porque cuando aplicamos es que tenemos clarísimo que valemos para eso. Mientras que, y como esto se me está grabando, tiene muchos matices, los hombres lo echan por si suena la flauta, porque se vienen arriba y creen que pueden. Esto lo digo yo y en conversaciones, en un programa de mentoring que tenemos en nuestra universidad con mujeres jóvenes, mujeres líderes, y empresas en sectores punta me lo confirman a nivel empresarial. En los procesos de promoción las mujeres se presentan cuando están seguras de que cumplen. Yo que estoy en pleno proceso de acreditación, lo he hecho cuando estaba segura. O sea, estoy segura. Bueno, no estoy segura, pero quiero decir, ojalá pudiera estar segura. Esto se graba, ¿eh? Estoy segura de que en el papel parece que lo cumplo. Parece que lo cumplo. ¿Y por qué no lo he hecho antes? Porque hay algo que no sé. Por cierto, la chica pelirroja es de León, Laura. El de arriba es de León, Pablo, si mal no recuerdo. El titular, ella, bueno, suplente es peyorativo porque no existe ese concepto, pero que conste que en España hay talento suficiente. Sin embargo, no cabe irnos sin decir que, aun cuando llegamos al top, las preguntas, el concepto es totalmente peyorativo. No nos olvidemos, estas son dos primeras ministras, Finlandia y Nueva Zelanda, que diréis, hombre, son países pequeños. Bueno, perdón, no hay país pequeño ni grande, son países. Y la pregunta que le hicieron cuando las vieron esta semana era si se habían reunido porque como tenían la misma edad y compartían los mismos gustos, como si eso fuera la tarea de los primeros ministros. Y una de ellas dijo, dudo que se lo hubieras preguntado a Barack Obama. Y la otra dijo, nos reunimos porque somos primeras ministras, ¿no? Es lo que hacen las primeras ministras. Esto es el siglo XXI, 2022 fuera de España. Entonces, tenemos instrumentos, usémoslos. Bueno, Belén, muchísimas gracias por tu ponencia, tu entusiasmo en tus palabras y estoy segura que igual que con el caso de Sara, vamos, que va a haber bastante debate. Siento teneros que cortar. Remedios Menéndez, muchísimas gracias por mi alargamiento en las otras ponencias. Tienes la palabra con la ponencia, lo que se ve y lo que se intuye, retos y propuestas. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Buenos días ya tardes a todas las personas asistentes y a quienes todavía nos estén siguiendo este tercer encuentro. Agradecer la invitación a poder participar en este encuentro de la Universidad Autónoma de Madrid y la Organización Internacional de Trabajo y sobre todo con esa, ¿no? Sobre el futuro del trabajo y en particular sobre las reformas laborales. También expresamente, Ainhoa, gracias por tu presentación y por el trabajo que hay detrás, que también he compartido con otras compañeras que lo hacen posible y sobre todo a quienes ya han intervenido ¿no? con anterioridad, aunque solamente he tenido ocasión de estar en el eje anterior y en el debate que se ha suscitado y sobre todo y muy particularmente pues también a todas las encomiendas, ¿no? que me ha trasladado expresamente el profesor Rojo Torrecilla, que me ha hecho un esquema un poco sobre la marcha, porque de todo lo que traía previsto, que yo soy muy disciplinada y traía por escrito, no con presentación para difundir, pero sí que lo traigo formalmente siempre preparado y entonces pues lo voy a rehacer sobre la marcha porque obviamente con las personas que me han antecedido pues ya estaría prácticamente todo lo que es el marco, sobre todo de introducción, presentación y contextualización, pues tampoco vamos a perder tiempo, ¿no? Pero bueno, inevitablemente seguro que alguna cosa reitero o me repito y pido excusas por anticipado.
Yo simplemente quería, como le trasladé al comité organizador, era un poco compartir lo que me parecía que en ese marco general de la temática de futuro de trabajo y reformas laborales, ver cuáles eran formalmente las modificaciones del ordenamiento jurídico laboral y cuál era también la normativa afín o qué otras normas o regulaciones pueden tener que ver, ¿no?, con impacto en el mercado de trabajo y, sobre todo, la incidencia que esas disposiciones legales o reglamentarias pueden llegar a tener, las más recientes, sobre las personas trabajadoras y en particular las mujeres, ¿no? Y luego, pues, llegar al coloquio en el que ya pues habrá muchas cuestiones de las que voy a ir lanzando que podríamos comentar. Como decía, muy resumidamente y para evitar posibles repeticiones, sí que en el marco general de contextualización y delimitar conceptualmente algunas cuestiones colaterales a lo que es el objeto expreso de mi intervención, ya se han tratado, ¿no? Como decía tanto Sara como Belén, la segmentación laboral por razón de sexo y la desigualdad retributiva entre mujeres y hombres, ¿no? Y todo eso, efectivamente, como ya se ha comentado, también aderezado pues, por cuestiones que habrán salido en la jornada de ayer y ahí se comentaban de la división sexual del trabajo o el ineludible sesgo educacional o académico, como lo queramos ver también, previo al acceso al empleo, ¿no?, enraizado en lo que son los roles y estereotipos. Ya se ha dicho todo lo que es lo productivo. Yo creo que era muy significativo, como comentaba Belén, el hombre, ¿no?, que se ve como, en muchos casos todavía, como proveedor de esos recursos económicos mediante el trabajo en el ámbito de lo privado, ¿no?, frente a lo que es más tradicionalmente lo reproductivo, sobre todo tareas de educación y cuidados, que aquí sí que es importante, yo creo también, a cargo de las mujeres, que no siempre ha sido reconocido como trabajo retribuible, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una deuda que tenemos también a ese respecto con todas las mujeres que han jugado o que siguen jugando ese papel. También es muy importante, yo creo, se ha dicho en varias ocasiones, además corregido, yo sí que hablo a lo mejor quizás alegremente, ¿no?, desde el campo jurídico, de la precariedad laboral la vinculamos directamente con la temporalidad y la vinculamos con los contratos a tiempo, con la parcialidad, ¿no?, cuando accedemos al mercado de trabajo, una vez que ya nos incorporamos al mercado. Yo creo que la tendencia de las condiciones laborales a la baja en los puestos ocupados por mujeres y sectores fuertemente feminizados, que también se ha dicho es uno de los temas fundamentales. Y también me parece muy interesante, no solamente en términos retributivos o de que se habla de la brecha salarial, sino que yo también he trabajado y me gusta poner de manifiesto la problemática de la futurible desprotección social de las mujeres, ¿no?, porque vinculado directamente al tema de los salarios también tenemos o esa falta de equidad en las prestaciones sociales. Que, bueno, parece que desde el año 2007 sí que parece que esa brecha de género en pensiones o prestaciones del sistema ha empezado a registrar ya algunos, al menos tímidos, cambios, ¿no?, lo que son las nuevas pensionistas, pero yo creo que también hay que poner en valor o reconocer que parte del efecto de esa mejora en parte viene por algunas medidas que se han impulsado desde el diálogo social y muy particularmente los agentes sociales, pero muy significativamente la parte sindical, hay que decir, que ha utilizado el Pacto de Toledo como plataforma para impulsar medidas que buscan reducir la brecha de género desde la lógica del refuerzo equilibrado del sistema, ¿no? Entonces, eso también me parece importante. El tema del enfoque de género tampoco olvidar, o a mí desde luego lo he visto claramente en los últimos años, en situaciones de crisis, porque nos habíamos quedado anclado en la crisis financiera y de desempleo o desocupación, ¿no?, de 2008-2012, y es en ese contexto, pero yo creo que también incluida la sanitaria, ¿no?, como hemos tenido ocasión de vivir desde 2020, porque de hecho pensemos, ¿no?, yo lo he llevado ya más a otros sitios porque al final me preocupa. O sea, cómo afectan las crisis a las mujeres y por qué solemos salir perdiendo. O sea, y en particular, cómo ha afectado la pandemia a las mujeres, cómo ha incidido la crisis sanitaria por COVID en el ámbito laboral, o sea, si tiene alguna incidencia también ese enfoque que hay que darle de género.
y cómo, en suma, han evolucionado las brechas de género desde marzo de 2020, ¿no? Yo creo que es un reto, por lo menos para el iuslaboralismo, incorporar el ineludible enfoque de género al análisis o estudio que se haga del tiempo de trabajo, de conciliación y cuidados, todo eso verlo en un contexto de incertidumbre económica y para el empleo. O sea, yo creo que es fundamental también el ir situando esos momentos. Y, por supuesto, que también se decía no obviar, además del acoso sexual o por razón de sexo, las violencias sexistas, las violencias sexuales y la violencia de género, ¿no? De la esfera personal y familiar, pero que también tienen el reflejo, cuando no tiene origen, en el ámbito de lo laboral. O sea, que eso también es un tema importante. Como digo, son cuestiones clave recurrentes en foros como el que hoy nos trae aquí, que pueden evidenciar la potencial vulnerabilidad de las mujeres en el campo de las relaciones laborales. El estudio de factores como el de género, yo creo que permiten identificar debilidades que tenemos que plantearnos como retos del mercado laboral y también proponer al derecho del trabajo, sea desde lo legal o desde lo convencional, porque yo soy muy de la negociación colectiva y de lo que puede hacer, ¿no? o de lo que cubre o que compensa la negociación colectiva. Yo creo que se puede proponer, ¿no?, como una herramienta fundamental para la reconfiguración de nuestro modelo sociolaboral y económico en términos de equidad, de igualdad e inclusión, que yo creo que al final se tiene que ver en ese conjunto también el tema de estas políticas, ¿no? Incluso creo que es muy acertada la terminología del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el artículo 7, cuando nos dice que el derecho al trabajo es el derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de prestación de la actividad laboral. O, por supuesto, también el trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ahí también estamos nosotras y también se nos tiene que dar ese derecho al trabajo en toda su extensión. Por supuesto, en el marco jurídico, en España, sin perjuicio de la protección constitucional del principio de igualdad y no discriminación recogido en el artículo 14 de la Constitución española y también, y muy importante, siempre lo digo, el artículo 9, 2 y 10 de la Constitución española, porque al final el artículo 14 garantiza el principio, pero quien tiene, ¿no?, el artículo 9 es: los poderes públicos tendrán que remover obstáculos y facilitar políticas y medidas para que esto se haga posible, ¿no? Entonces, sin perjuicio de esa protección constitucional, también el reconocimiento en diversos textos internacionales de derechos humanos o la propia configuración de la igualdad como un principio fundamental en la Unión Europea. Yo creo que hay que recordar, ya se decía antes, lo apuntaba Sara, que en España, desde diferentes ramas de nuestro ordenamiento jurídico, se ha promulgado en las últimas décadas un abundante número de normas legales que incorporan transversalidad, ¿no? O sea, que traen esa idea del mainstreaming de género. Y aquí yo siempre me gusta también remarcar el tema del plano formal, del deber ser, del plano real, ¿no?, del ser. O sea, realmente en España tenemos un plano formal, un marco jurídico que, a efectos de los derechos de las mujeres, en particular en el mercado de trabajo, pues no habría nada que decir, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El plano del ser, lo que viven las mujeres en su vida laboral o en cómo empezar esa vida laboral, cómo incorporarse al mercado de trabajo, condiciones laborales y todo lo que supone hasta, como decía, cumplir con toda su trayectoria profesional y llegar, en su caso, a disfrutar de una prestación por jubilación, ¿no? Entonces, es muy importante seguir con ese juego, que fue un poco el leitmotiv también de la Ley Orgánica 3/2007, ¿no? Nuestra ley orgánica precisamente es para la igualdad efectiva y ahí está un poco. Y la cuestión o el asunto es que seguimos ahí, ¿no? Pero bueno, esto es un poco, a veces, si me permitís, como el día de la marmota. O sea, yo tengo la sensación de que desde que hice el primer balance de los 10 años de la Ley Orgánica de 2007, pues vuelvo sobre el tema recurrentemente y hoy me trae aquí y, bueno, pues eso, es como, bueno, pues seguimos un poco en lo mismo. Entre las leyes sectoriales que nos protegen contra la discriminación por razón de género en la rama en concreto del derecho sociolaboral, yo sí que me gusta citar como hitos legislativos, ¿no?, que mayor incidencia han tenido, normas paradigmáticas en cuanto al impacto de género en el derecho del trabajo, impacto en este caso positivo
en el derecho del trabajo y de la seguridad social, sobradamente conocidas por todas las personas que siguen este encuentro, citando en orden cronológico la Ley de Conciliación de 1999, la Ley Orgánica 1/2004 de Violencia de Género, la Ley Orgánica, que acabo de decir, 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y también el Real Decreto Ley 6/2019 de garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, que tomaré como punto de partida un poco ya para lo que es entrar en materia, ¿no? Pero sí que, si me permitís, antes reflexionaba en voz alta del asunto de siempre las reformas laborales son históricas. O sea, claro, cada una que hay lo es. O sea, lo que tiene en el tiempo, todo es historia. De hecho, hay muchas mujeres, cuando hablábamos también de mujeres que hacen historia, no, si historia hacemos todas. O sea, yo, vamos, parto de esa premisa, quiero decir, más modestamente, menos, ¿no? Con visibilidad o no, pero bueno. Entonces, quiero decir con esto, la ley de conciliación en su momento, bueno, o sea, no pudimos escribir más sobre el asunto, porque era maravillosa y ahora está absolutamente cuestionada. O sea, siempre es como un referente de porque al final se trasladaba la conciliación a las trabajadoras, fíjate lo que decía, o sea, que lo que en aquel momento veíamos como apertura, ¿no? A que por fin hubiera instrumentos o algo que mandatara normativamente qué derechos había o no, que se regulara ese asunto, pues claro, ahora lo vemos, ¿no? Bueno, sería mejorable y siempre pues con esa expectativa de mejorar o de recurrir a más. Y sí que tengo que decir con respecto a esa Ley de Conciliación de 1999, que ya en su momento había personas que lo planteaban, y sí que veo que suele ser también ahora controvertido el tema de que es conciliación de la vida laboral, personal y familiar, y que hay que subrayar lo personal, porque si bien me parece, bueno, y eso se daría para otros encuentros y mil cosas, ¿no? El tema del papel de lo reproductivo, el tema de la maternidad, de la importancia que hay demográficamente, el hecho de que necesitamos que haya personas en el mundo, ¿no? El planeta necesita para nuestra propia continuidad, pero sí es cierto que tampoco podemos olvidar en la organización de tiempos de trabajo y de cómo se organizan las relaciones laborales en las empresas, o bueno, en el ámbito de la administración, pero en particular en las empresas privadas, también las personas que no tienen a cargo ni menores ni mayores, ¿no? Que también tienen su tiempo, su necesidad de vida. Entonces, bueno, ahí lo dejo también, un poco para que se anime más la cosa. Como decía, desde el año 2019, tras la inicial andadura del Gobierno de coalición, yo creo que también en el marco, tomando siempre como referente los ODS 2030, ¿no? Que yo creo que están ahí como no voy a decir estigma, pero bueno, que están ahí, ¿no? Los ODS. En particular el objetivo número 5 y todos los objetivos o instrumentos programáticos adoptados desde la Unión Europea, pues sí que hay que reconocer que ha habido una serie de cambios, de reformas, y aquí ya empiezo a hacer una, ¿no? Acelerada y telegráficamente, ¿no? Ya lo decía Eduardo Rojo, y siendo fiel al título que le quería poner a mi ponencia, de lo que se ve y lo que se intuye, ¿no? Las que hemos llamado reformas laborales, buena parte de ellas, insisto, como él decía, que hay que destacar, fruto del diálogo social, no siempre han adoptado medidas de lucha directa contra la desigualdad de mujeres y hombres, pero sí que han incluido cambios normativos que yo creo que, siquiera de manera indirecta, nos van a poder beneficiar. Entonces, hay que intentar ver un poco cuál podría ser el alcance, ¿no? Se ha dicho ya también, pues como en su momento España llevamos más de 40 años diseñando políticas de igualdad y más recientemente, pues todo el papel que tienen como estrategias y herramientas, planes de igualdad, incorporar medidas de igualdad en los convenios colectivos. O sea, yo creo que no solamente dirigidas a resolver la desigualdad, sino también a prevenirla. Porque es que siempre estamos poniendo, ¿no? O sea, es como que vamos a taponar la herida y entonces, bueno, yo creo que primero vamos a intentar que no haya herida, vamos a intentar prevenir determinadas situaciones. El Real Decreto Ley 6/2019, no voy a entrar a su contenido, simplemente en resumen, porque conocemos el tema de la equiparación de derechos, tema de la atención al lactante, o sea, todo lo que supone, en general, junto con el posterior desarrollo reglamentario de las cuestiones que se incluían en ese Decreto 6/2019, muy importante, Real Decreto 901/2020 relacionado con planes de igualdad, y el Real Decreto 902/2020 que tenía que ver que tiene que ver con la igualdad retributiva, ¿no? Ese Real Decreto y ese desarrollo reglamentario, dicho coloquialmente, pusieron el listón muy alto.
O sea, ese fue el momento y el contexto en el que pre-pandemia yo veía la expectativa de la reforma y es que no me lo creía. O sea, yo veía venir la reforma y sobre todo dedicándome, o bueno, que me gusta especialmente, como se ha dicho, la negociación colectiva, yo lo veía venir y bueno, ¿no? Pues me generó unas expectativas que luego efectivamente se han visto en parte truncadas. De la conciliación corresponsable, sí se ha dicho antes ya el tema de la transposición de la Directiva de Conciliación del año 2019, que está ahora, o bueno, por lo menos yo he tenido conocimiento del trámite de consultas a través de las organizaciones sindicales. Todo esto al final yo creo que hace falta, que lo que hace es cambiar el imaginario colectivo, o sea, lo que decimos, ¿no? La importancia también de la cultura, porque el legislador por sí solo o las normas no hacen nada, sino que se trataría de un proceso mucho más importante. En cuanto a lo que son estrictamente las modificaciones, el tema de los planes de igualdad, como he dicho, se le da la relevancia de sujetos legitimados como los convenios colectivos del artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores, y también de esto señalar como novedad o algo que creo que no se ha dicho, al menos hoy, ¿no? Que también se ha acogido en el reciente acuerdo marco para la administración del siglo XXI, en el punto 5, la igualdad de género en las administraciones públicas, que ahora también van a tener que asumir lo que el Real Decreto 901 sobre planes de igualdad decía para las empresas privadas. Con lo cual, a partir de ahora, prepárense, ¿no? En general, porque va a haber bastante trabajo. Otro tema, el teletrabajo, y ya solamente los planteo, ¿no? El teletrabajo, y además pues he trabajado y le he dado vueltas también en el contexto del derecho en la emergencia, de lo que supuso el Real Decreto Ley 8/2020 y todo lo demás, que yo me permití en un Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social hablar de diarrea legislativa, y lo vuelvo a decir, fue una etapa horrible. O sea, no se puede describir de otra manera porque la situación del confinamiento y el ritmo de normas pues se hacía bastante difícil. Entonces, en ese sentido, el teletrabajo al principio se asociaba, ¿no? Pues se empezó a asociar, se le dio la relevancia incluso de la ley del teletrabajo, Real Decreto Ley 28/2020, a ley de julio de 2021, ley 10/2021 ahora. Pero ese trabajo a distancia que se hizo protagonista en ese momento, yo también me planteo o os traslado si se está convirtiendo, ¿no? Si realmente deja de ser una herramienta de conciliación en España, y personalmente creo que se está convirtiendo en una medida feminizada, que lo tendríamos que ver incluso como un riesgo, porque yo creo que se puede incurrir en la invisibilización del trabajo de las mujeres y también advertir el peligro de que no sean controlables las desigualdades en el marco del trabajo en remoto entre trabajadores y trabajadoras. O sea que eso de que es muy bueno para conciliar y nos viene muy bien, al final volvemos a los roles y estereotipos y a ver quién teletrabaja. Entonces, reformas, Real Decreto Ley, el tan citado ya, 32 a estas alturas, 32/2021, ¿no? Reforma directa, lo apuntaba Sara, el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, que no cunda el pánico porque no voy a extenderme más de lo que pensáis. Entonces, que pensáis que es una hora, pues 40 minutos. Entonces, el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores efectivamente es el que hace también una remisión directa a la corresponsabilidad como una de las materias de prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa. Todo lo demás se intuye, ¿vale? Ya se ha dicho, el tema de la contratación, la apuesta por la contratación indefinida que hace el legislador en el artículo 15, la reducción de los modelos contractuales de duración determinada. Yo creo que especialmente llamar la atención sobre el tema del artículo 16, o sea, los fijos discontinuos, porque además ha sido una modalidad de contrato de trabajo que se utilizaba o al que se recurría tradicionalmente en determinados sectores de actividad en los cuales está fuertemente feminizado, ¿no? Entonces, ese trabajo estable pero intermitente, pues casos paradigmáticos del campo o, vamos, del sector agrario, pues de Almería y otras provincias en las cuales pues ha habido personas que han trabajado, ¿no? Monográficamente es el tema del trabajo de las mujeres y entonces es muy esperable, ¿no? que tenga esa consecuencia, como también yo creo que el incremento progresivo de la cuantía del salario mínimo interprofesional sabemos que se intuye o que vamos viendo, ¿no? Cómo incide también en esa cuestión. En cuanto a la reforma laboral, se modifica el artículo 42.6 del Estatuto de los Trabajadores en lo que tiene que ver con la subcontratación y eso, pues por ejemplo, para la situación laboral de las camareras de
pisos, que, ¿no? El colectivo que conocemos también como Kellys, y trabajadoras del sector de limpieza, parecía o generaba la expectativa de que iba a ser la solución, en parte, a muchos de sus problemas, porque trabajan a través de empresas de servicios o multiservicios o en concesiones o en esa situación, y entonces el hecho de que se les pudiera aplicar, o parecía que lo que quería decir el artículo 42.6 era que se iba a aplicar el convenio colectivo sectorial de la empresa principal y no de la actividad que realizan, pues mejoraría muchísimo sus condiciones de trabajo. No ha sido así, siguiendo la tendencia, por otra parte, de la doctrina del Tribunal Supremo. Y termino, ya con esto lo prometo. Yo esperaba más de la reforma en términos de negociación colectiva. Y dejo para el debate, si alguien tiene curiosidad, que hablemos de la reforma de la relación laboral de carácter especial de servicio doméstico, ¿no? Con también pues todo lo que queda pendiente, de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y no discriminación, y por supuesto de la tan mediatizada Ley de solo sí es sí, que también tiene contenido laboral, reglamento de extranjería y otras muchas cosas que os dejo aquí a disposición para el debate. Pues muchísimas gracias. Y seguridad social, que también os iba a meter todo lo de seguridad social, o sea que si alguien quiere. Bueno, yo creo que ya podemos ir organizando la cuarta edición de estos encuentros y continuamos a continuación. Bueno, muchísimas gracias a las tres, muchísimas gracias, Remedios. Yo creo que has dicho una cosa que a mí que lo estaba pensando mientras te estaba escuchando. La situación de desigualdad de las mujeres en el mercado de trabajo da precisamente lugar a una cantidad de normas o reales decretos o leyes específicas para nosotras que van, bueno, que nos desbordan y que llevan circunstancias, pues como lo que señalaba Belén, de que bueno, vamos a empezar a utilizar bien lo que tenemos y luego ya pues seguimos avanzando. Sí. Entonces, bueno, dejo el poco tiempo que nos queda para preguntas del público y mi madre. Tenéis un minuto. Porque son tres. No, ya lo digo yo. Tenéis un minuto. Tenéis un minuto por persona, más o menos. Bueno, yo sí. Sí. Bueno, que muchísimas gracias a las tres ponentes de la mesa redonda. Yo muy rápidamente, porque además de la directora general de trabajo ya nos acompaña y por no consumir más tiempo del imprescindible. A mí me hubiera gustado que nos quedara más tiempo porque era evidente que vais a generar, bueno, interés, debate y comentarios, ¿no? Muy rápidamente, de verdad. A mí, al hilo de lo que habéis ido comentando, por una parte, me ha sorprendido, no sé si has hecho estudios, Belén, sobre el impacto que la normativa sobre el registro salarial ha tenido, porque me parece que los datos que apuntabas eran previos. Son previos. Claro, entonces a mí me hubiera gustado, sobre todo en esa brecha de género que comentabas, brecha salarial de género, dentro de cada empresa, si el registro salarial había tenido, ya se estaban ya comprobando los efectos. Bueno, ya me estás contestando. Lo siguiente que iba a preguntaros es, al hilo de una cosa que comentaba Reme, yo cuando... Bueno, Remedios, la profesora Remedios Menéndez, la profesora que tiene. Reme. Una de las cuestiones que yo me he planteado y que sé que es polémica, ¿no? Pero cuando se equipararon, una medida que me parece imprescindible, se equipararon la duración de los permisos por cuidados entre hombres y mujeres, es decir, o para ambos progenitores, yo incluso en algún momento pensé, bueno, incluso se podría haber ido más allá, es decir, se podría, para incentivar que sean ellos los que utilizan esos permisos, de manera que, bueno, no sé, hagamos cambiar esa tendencia que sigamos siendo las mujeres, ¿se les podría premiar de alguna manera? Por una parte me parece horrible lo que estoy diciendo, porque solo faltaba que premiemos lo que las mujeres llevan haciendo tanto tiempo, pero bueno, también en algún momento dices, a lo mejor se podría pensar en ir incluso un poco más allá para incentivar al uso de esas medidas por parte de los hombres. Y finalmente, me parece que hay un aspecto también muy importante, que es la perspectiva de género. Hemos hablado de perspectiva de género, pero me refiero a la perspectiva de género ya no solo en la elaboración de las normas, que si no me equivoco desde el año 2003 creo que todas tienen que llevar una evaluación de género, sino en el uso que los tribunales, especialmente los del orden social, pero no solo, están haciendo de la perspectiva de género en la aplicación de las normas. Una obligación que nos recuerda una reciente ley, la 15/2022, que los órganos judiciales tienen que aplicar e interpretar las normas con perspectiva de género. En el ámbito del orden social tenemos muchos ejemplos de cómo normas que pueden no ser laborales, y esto tiene que ver con lo que comentaba Sara, sí pueden y deben ser analizadas desde esa perspectiva.
desde el concepto de enfermedad profesional hasta, por ejemplo, el cómputo a efectos de la prestación de jubilación del tiempo que las mujeres dedicaron, y si hay algún alumno dirá eso qué es, no sus madres, sus abuelas, mi madre, a lo que llamaban la prestación femenina, etcétera, que ya efectivamente servicio social femenino. Esta misma semana el BOE recogía esa incorporación, ¿no? Pero que había sido previamente fijada por el Tribunal Supremo, que lo que hace es, bueno, pues decir, hay normas neutras, normas que no tienen teóricamente impacto porque han sido elaboradas, ya digo, sin tener en cuenta la condición femenina o masculina o del destinatario, pero que impactan también sobre las mujeres. Entonces, yo quería llamar la atención sobre esa perspectiva de género que me parece que tiene un efecto transformador importante. Sí, es la única manera. Sí. Creo que para tardar menos hacemos las preguntas conjuntas y luego ya nos respondemos. Sí, es lo mejor. ¿Vale? Gracias por esta mesa que me ha resultado súper enriquecedora. Sabéis que este tema me encanta el análisis, entonces pues a mí esto siempre me abre mucho la mente. Un par de comentarios para ser rápida, ¿vale? Sara, me ha gustado muchísimo su intervención porque ha lanzado muchísimas preguntas al aire y bueno, pues en una de ellas que decías si las mujeres eligen estar en esos sectores temporales, se me ha venido siempre a la mente la teoría de la preferencia de Hacking, que dice un poco que se autoseleccionan o racionalmente eligen que se colocan allí donde tienen más posibilidades de empleo. Entonces, somos nosotras, con una decisión económica, racional y eficiente, las que nos provocamos el problema. Entonces, siempre que he leído esta teoría me ha chirriado y quería saber un poco pues, cuál era la opinión de la mesa o de la sala. A Belén, bueno, pues las brechas salariales siempre las estudiamos en términos comparativos. Si buscamos salario hora, tiempo completo, salarios horas comparativos, pero cuando uno va a los salarios brutos, así al gordo, lo que ve es que el salario medio femenino es menor porque hay muchas mujeres en la parcialidad y trabajan menos horas. Entonces, el problema gordo está ahí. Entonces, también un poco pues saber por qué podrías aportar al respecto. Y respecto a Reme, pues que me ha encantado su temática. Yo no entiendo nada de derecho, lo siento, pero hasta ahí no llego. Andas un poquito una pregunta un poco general, como tú estuvieses a la unidad de igualdad. ¿Por qué no se llegan a implementar todas estas medidas en la economía real? Ese ser que nos hablabas, ¿qué le pasa? ¿Falta de desconocimiento? ¿Falta de costes y beneficios? ¿Hay algún problema ahí que, no sé, si por tu experiencia más que nada profesional en esa unidad, qué podrías decirnos al respecto, ¿vale? Muchas gracias y muy rápido. Vale, pues yo simplemente por terminar, muchísimas gracias. Y lo único que quiero resaltar, y antes de que lo diga nadie, esta es verdad que es la única mesa en la que solamente hay mujeres. Sí. Y ha sido una pelea, a pesar de estar yo en una organización, que hubiera alguna mesa más así, no solamente para hablar de igualdad, porque podemos hablar de todo, no solamente de igualdad. Y aquí estaría bien que de vez en cuando hubiera algún hombre, para que también se diera cuenta de lo que significa. La idea de... Sí, ahí estás tantos diciéndolo, pero lo hemos debatido. Vale. La idea, además, que decimos siempre, ¿no? Que la corresponsabilidad y la conciliación no es solamente una cosa de mujeres, no es una ley pensada para mujeres, sino que es para todos. La corresponsabilidad nos corresponde a todos, a mujeres y a hombres. Y respecto un poco a lo que decía también Belén, ¿no? Yo creo, y ya sé que habrá mucha gente que no esté de acuerdo, pero creo que de verdad la verdadera igualdad llegará cuando haya tantas mujeres mediocres como hombres mediocres hay en tantos puestos. En tantos sitios. Porque es la única manera que de verdad estemos hablando de igualdad. Si no, es como tú decías, las mujeres tenemos que estar continuamente demostrando la valía que tenemos, mientras que los hombres no. Y por eso hacen esas preguntas, que no les hacen a los hombres. Entonces, llegará un momento, no sé si con las leyes o con a fuerza de cambiar otro tipo de situaciones más sociológicas. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Por dónde? Ah, mira, sí, Raúl, sí. Por los datos, yo quería preguntaros si echáis en falta, hemos comentado muchas veces que nos faltaban estadísticas para recoger muchos de los aspectos y que algunas estadísticas que se venían realizando y que eran muy interesantes han dejado de ir a hacerlas o demás, entonces reclamar o que las tuvieran abierto y demás. En este caso, por ejemplo, se me estaba ocurriendo incluso desarrollos que
por ejemplo, la categoría de activos domésticos que reclamaba Cristina Carrasco, que en sus investigaciones sobre la EPA alternativa, que podría ir muy bien para plantear esta interrelación y que realmente es muy difícil conseguir la igualdad en un ámbito si no se consigue en el ámbito de los cuidados y en el ámbito de las políticas, cómo interrelacionan las tres. Entonces, a lo mejor se ha avanzado mucho en tema de estadísticas de tiempos, yo sé que ahí ha habido esfuerzos de manera cultural y demás, han aportado mucha luz al respecto, pero ¿qué estadísticas tendréis a faltar? Porque es verdad que construimos muchas veces nuestras categorías sobre la base de los conceptos estadísticos que disponemos, ¿no? Entonces, a lo mejor una parte para poder ver que en lo que se realiza en el ámbito doméstico también son trabajos, producimos bienes, pues se producen bienes y servicios para satisfacer necesidades, bajo esa premisa son trabajo, a lo mejor no empleo, y cuando son empleos muchas veces son empleos en la economía sumergida, y a lo mejor haría falta algunas políticas para hacer emerger, incluso no hace falta que sea contexto latinoamericano, para el contexto formal de la OIT, para formalizar, sino formalizar también en Europa. Por ejemplo, se me está ocurriendo cuidados y bueno, en el ámbito doméstico, creo que la transposición de la directiva sobre empleo doméstico respecto a desempleo y algunas cuestiones de dignificación o trabajo decente, se han hecho esfuerzos ahí, pero todavía muchísimo. No podemos olvidar que la parte de trabajo doméstico es sumergido en nuestro país y los cuidados pues también. Aparte de lo que se muestra, lo que no se ve es incluso más grande y más importante para ver esos trabajos ocultos de las mujeres, remunerados y no remunerados. Gracias. Bueno, os voy a dar la palabra, sí. Os voy a pedir que seáis muy breves porque tenemos ya la clausura y ya llevamos 10 minutos de retraso. Siento ser la mala. Ah, Sancho. Creía que me estabas diciendo que cortara. Lo he visto. Que también. Que también. Que también. Con el proyecto de la ley trans, de la dilución del sexo, ya no hace falta política de igualdad, ¿no? Punto. Bueno, yo sí. Digo, no, empezar no, pero digo que con esa pregunta, Verónica, creo que no. Bueno, dale. Quiero decir que se nos va el tiempo. No iba a decir si abro ese melón, se nos ¿Tú va el me vas a tiempo. decir algo? Pues ya está. Sara, pues Que rápidamente. lo traigo preparado. De manera muy rápida voy a responder. Empiezo por el final. Lo que planteaba Raúl, para mí la respuesta es clarísima. Encuesta, empleo, usos del tiempo. Fundamental, imprescindible, absolutamente. Estamos esperando, deseando que llegue la tercera oleada. Así, me parece que hay alguien aquí que tiene que... Como es investigación y diseño sustentada en evidencias, esté paralizada desde 2010, porque es la encuesta que muestra la posibilidad de visibilizar trabajo doméstico y trabajo de cuidados. Respondo aquí y me quedo aquí. ¿Vale? La otra cuestión, la teoría de las preferencias, con una frase: las preferencias no son neutras al género. Absolutamente de acuerdo con tu crítica a la teoría de Hacking, porque no podemos pretender pensar que tenemos preferencias que, bueno, pues nacen del nada, ¿no? Y los procesos de socialización, obviamente, son configuradores de expectativas, proyectos vitales, preferencias, todo lo que pongamos aquí, y condicionan mucho las condiciones materiales de existencia. A perspectiva de género, precisamente la tercera generación de políticas de igualdad, desde la lógica de la transversalidad de género, lo que está poniendo encima de la mesa es la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el diseño de la política, en la implementación, en la aplicación y en la elaboración. Absolutamente de acuerdo. Y para mí, el requerimiento de que esto sea así en todo el proceso del diseño de la política, pero dos, qué es la perspectiva de género, porque a veces tampoco se conoce ni se maneja qué es la perspectiva de género. Y no solo quiere decir estadísticas desagregadas por sexo. La perspectiva de género es algo más. Yo creo que estos días lo estamos viendo muy claramente, ¿no? Cómo interpretar una norma o cómo vemos la realidad con gafas de género o sin gafas de género, ¿no? Con lo cual, absolutamente de acuerdo con lo que planteabas, ¿no? Y finalmente, respecto a la política de los permisos de parentalidad iguales e intransferibles por nacimiento y adopción, desde mi punto de vista,
desde la sociología y la manera en que entiendo y analizo sociológicamente, es una muy buena política, una muy buena solución técnica si tenemos en cuenta los dos objetivos que se propone, que son básicamente incentivar la corresponsabilidad de los hombres y que la maternidad no sea un obstáculo o una penalización para las mujeres en el mercado de trabajo. A las políticas no lo podemos pedir todo, entonces las políticas las tenemos que evaluar en función de los objetivos que pretenden dar respuesta o en función de los cuales han estado diseñados. En este caso, los permisos parentales individuales transferibles me parece que es una muy buena política para dar respuesta a estos dos objetivos y que es eficaz, como nos muestran otros países que ya están avanzando en esta línea desde hace más tiempo. Nosotras aún tenemos poca perspectiva temporal para poder hacer la evaluación, pero está funcionando. Los hombres están participando con más presencia en el ámbito doméstico, en los cuidados especialmente, el trabajo doméstico cuesta más y en principio hay que normalizar la maternidad y la paternidad en el mercado de trabajo, ¿vale? Incentivar con otras cuestiones como premiar, etcétera, me parecería excesivo, entre otras cosas porque nunca tendremos la garantía de que el permiso se utiliza para lo que ha estado diseñado, porque también sabemos que hay usos perversos de los permisos y nos están grabando, pero no pasa nada, porque todas sabemos en el ámbito académico qué pasa cuando los hombres toman el permiso de paternidad, que su producción científica se dispara, y cuando las mujeres tomamos el permiso de maternidad en el ámbito académico, nuestra producción científica disminuye. Lo mismo pasó en pandemia. Muchísimas gracias, Sara, y muchísimas gracias por este último apunte. Os doy la palabra para contestar brevemente porque son -4. Suscribo lo que ha dicho Sara en la parte que podría yo aportar algo. Está claro que no hay ley que sustituya la conciencia social. Entonces, claro, si pretendemos construir una ley que obligue a las personas, yo creo que estamos yendo en contra de nuestras propias dinámicas sociales. Con lo que yo creo que hay un trabajo que va más allá, que es concienciar a la sociedad del beneficio de eso. Sobre los registros salariales, registros de planes y su evaluación, esta ley en realidad hace entre una cosa y otra, y mi vocabulario jurídico es mínimo, empezó a las grandes empresas, sí, pero en el fondo en el 19 y en el 20 vino la pandemia y yo me he fijado, he entrado ayer al Instituto de las Mujeres a ver cómo iba el asuntillo y pues los tutoriales, vamos a intentar que entendáis lo que es, son de junio del 2021. Entonces, pues, ahora, mi miedo es que para el otro registro que yo conozco grande, que es el registro de las memorias contables de las empresas, etcétera, hay una empresa que todo el mundo conoce que lo explota. Y si tú quieres tener esos datos, aquí lo tenemos, compra la base de datos Wasabi, le hace la consulta y esa empresa explota eso. Pero no, necesitamos una empresa que explote ese registro obligatorio o nunca más vamos a ver los datos si no. Eso es el gran reto. El Estado, todos los estados tienen ahora una cantidad ingente de información, pero requieren unos recursos más ingentes todavía para hacer algo con esa información. Un ejemplo fue la muestra continua de vidas laborales, que cuando vio la luz eso fue como, pues, es voluntad. Recordemos que en el caso de la muestra continua de vidas laborales había 2 personas y 0 euros para su gestión. Bueno, 0 euros no, que había unos premios. Cuando se fueron los premios pasamos a 0 euros más o menos. Entonces es mucha voluntad, pero poco recurso. Y yo creo, tengo el miedo de que se quede ahí porque no es algo que interese explotar en el corto plazo. Y sobre el salario y la parcialidad y la temporalidad es un pozo sin fondo, pero sí quiero comentar algo. En otros países también hay mucha parcialidad, no nos equivoquemos, tampoco nos flagelemos. O sea, la parcialidad en la mujer es un problema a nivel europeo, por no decir de la OCDE, y nos quedamos en los desarrollados. ¿Qué pasa ahí? Pues pasa que ninguna normativa puede sustituir a la conciliación y a la corresponsabilidad. Y porque luego la sociedad se va a tener que acostumbrar a que hemos construido el concepto de éxito y productividad desde la perspectiva de un hombre que solo se dedicaba a trabajar. Entonces, ni hombres ni mujeres
pueden estar a ese ritmo y ser corresponsables. Ni unos ni otros. Entonces, a lo mejor el problema es lo que entendemos por éxito laboral. Y entonces, si bajamos eso y lo adecuamos a la realidad, a lo mejor no hace falta tanta parcialidad, por no hablar del último experimento de semanas de 4 días, que parece que está dando resultados interesantes, ¿no? Entonces, a lo mejor el cambio va más allá del género y hemos abierto la caja de Pandora. Muchas gracias. Remedios, ¿quieres apuntar? No, simplemente por señalar que el tema de las medidas de discriminación positiva, llamaríamos, o sea, de añadido a lo que hay de equiparación de permisos entre ambos progenitores, yo sí que he hecho un estudio de convenios colectivos y planes de igualdad en concreto de las empresas con distintivo, en los que sí que he encontrado ya experiencias que se les daba un incentivo de ampliación de días de permisos retribuidos, de algún tipo de mejora, cuando era el trabajador quien disfrutaba de, en su momento, normativo que hice el análisis, de coger las 10 semanas adicionales, ¿no?, de libre disposición que se le cedían. Si las cogía el trabajador, se le daba, la empresa le premiaba, ¿no? O sea, era cuando todavía no había una equiparación, o sea, eran experiencias pre-2019. El tema del impacto de género, yo creo que volvemos al punto de lo del plano formal y plano real. O sea, yo desde que la normativa formalmente exige que todas las normas lleven ese estudio de impacto de género y hubo una reforma de la Ley de Salud Reproductiva y propuesta de modificación de la que se llamaba Ley del Aborto y no tenía impacto de género, yo dije, bien, a partir de aquí he perdido la fe en el sistema de impacto de género, no me leo ninguno más de los informes de impacto de género, porque si ese no lo tenía, ¿no? Y luego, muy importante también el tema del lenguaje inclusivo sexista, que la reforma laboral, el decreto 32-2021, sí que, ¿no?, ha tenido ese gesto. Por fin hemos escuchado la Ley Orgánica 3-2007, que ya nos decía que había que incorporar el lenguaje inclusivo, pero lo cierto es que se habla de personas trabajadoras, se habla de la representación del personal, se habla de tal, y yo, pues como estamos en época prenavideña y carta a los Reyes Magos, el Estatuto de los Trabajadores, pues a ver cuándo, ¿no? O sea, no sé, Estatuto del Trabajo o alguna otra visión, ¿no?, porque ya la propia descripción lo da. Raquel, la semana pasada estuve escuchando a Ana de Miguel y me recordaba la idea, ¿no? Creo que vivimos un poco sobre el tema de que creemos que estamos en la libertad de elección. O sea, sobre todo cuando se dice, educo a mi hijo y a mi hija igual, yo no le voy a decir nunca lo que tiene que ser y será lo que ella quiera. Normalmente además suele ser sobre la hija, ¿no? Será lo que ella quiera. O sea, si quiere ser de STEM, que sea. O sea, si va a llegar como la de la Universidad de León a ser astronauta, llegará, ¿no?, en su libertad de elección. Pues eso es otro de los falsos mitos que hay en torno a todo a este tema. Y en concreto, el tema de por qué no se implementan los planes de igualdad. Pues porque no se cumple con ellos, quiero decir. Si tú haces un diagnóstico de situación, en base a ese diagnóstico de situación, haces unos ejes, objetivos y acciones con las necesarias, lo ha apuntado Belén, con los necesarios indicadores de seguimiento y evaluación, si no lo cumples, algo habrá que hacer, ¿no? En el siguiente diagnóstico o el seguimiento del plan, algo tendremos que hacer. O sea, el propio plan se alimenta de sí mismo, es vivo, como se dice, ¿no? De la negociación colectiva también es ágil, es dinámica, y es que los planes de igualdad ahora son así. O sea, sobre todo con la reforma de 2019-2020, se equiparan a los convenios colectivos, por lo tanto, son procesos negociados desde el diagnóstico, que eso es importante, que antes no lo eran, y entonces, ¿por qué no se implementan? Pues como no se cumplen muchas normas laborales. O sea, ¿por qué se le dice a la representación del personal que tiene que cumplir las normas laborales y de seguridad social? Vigilar y velar por el cumplimiento. Ah, pero no se hace, ¿no? Ya presuponemos algo, pues con los planes de igualdad lo mismo. Y cierro con una anécdota. El tema de los cuidados, que no es trabajo o que no es trabajo retribuible, como yo decía, o que no se considera a efectos, sobre todo también estadísticos, como inactivo o activo, en una ocasión conocí a una actriz mimo, o sea, era clown, o sea, era payasa mimo, ¿vale? Y entonces lo verbalizaba y nos contaba su experiencia, cómo había pasado de ser una persona desocupada, que atendía su hogar, su familia, sus 2 hijos, a su marido, y que era inactiva, y que desde que pasó a ser clon, ¿no?, o sea, que mimo y se hizo payasa, era activa. ¿Vale? Y que ella fue cuando empezó a disfrutar la vida y a saber que el día tenía 24
y que ya existía, ¿no? Entonces yo creo que eso visibiliza bastante que eres más activo para el sistema siendo mimo que siendo cuidadora. Bueno, pues muchas gracias a todos. Lamento que nos hayamos extendido demasiado y pasamos ya al acto de clausura. Muchísimas gracias.